Estás a punto de ver Historias Reales 2 con la conducción de Javier Abejase. Historias Reales 2. Comenzamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Pero muy buenas noches. Una vez más, para todos ustedes, Historias Reales 2. Me encuentro nuevamente en un nuevo capítulo, una nueva aventura, y estoy muy contento y alegre hoy por tener a cada uno de ustedes desde temprano, esperando este nuevo renacer, este nuevo programa del cual tenemos la segunda vez visita ya es parte de la casa también, de Óscar Acoglanis, la cual es una persona libre pensador, buscador de la verdad, escritor, estudioso del fenómeno extraterrestre, con vasta experiencia de la misma. Además, es miembro fundador de la misión Santa Isabel. ¿Qué tal, querido amigo Óscar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias por esta invitación nuevamente. Y como habíamos quedado en el primer programa que hicimos, por lo menos con mi participación, dispuestos a colaborar, a contribuir, a ser un instrumento de clarificación. Ojalá las palabras que surjan de esta boca sean más importantes del silencio que se rompe. Claro que sí. Es un honor, un placer nuevamente de tenerte aquí en nuestro canal. Y bueno, damos comienzo al programa. Muy Óscar, bien. qué gran título, ¿no? El perdón. Es un Sí. tema no solamente es apasionante, sino es muy difícil para muchas de, de las cuantas personas que existen aquí en el mundo de poder perdonar ciertas circunstancias que está viviendo. Yo después, más adelante, voy a revelar algunas de ellas que el público presente no lo sabe, solamente 3 o 4 personas nomás, vivencias mías que me está costando perdonar. Y lo digo en público, sí, me está costando perdonar. Pero bueno, comencemos. ¿Cómo es el tema? Bien, se puede abordar de distintas aristas. Comencemos por el significado etimológico de la palabra. La palabra perdonar viene del latín, que significa perdonar, es decir, para donar. ¿Y qué donamos? ¿Qué tenemos? A veces creemos que donar es algo físico, un objeto, un presente, ¿cierto? Una atención, un servicio. En realidad, lo que el hombre puede donar es aquello que ya viene elaborando dentro de sí mismo. A veces se lo puede identificar con su vocación, con sus habilidades, pero en verdad lo que tenemos para donar muchas veces no nos dedicamos a desarrollarlo porque comprendemos muy poco cuando somos agredidos, cuando somos ofendidos. El don que nosotros podemos dar a una persona que está herida o a alguien que ha herido, o también si uno ha sido un victimario en algún momento de alguna situación, es la capacidad de comprender. Hemos sido entrenados para entender, pero para comprender, que está aquí, es una cosa muy distinta. A veces los relacionamos como términos que se asemejan o significan lo mismo. Entender tiene que ver con el intelecto y el trabajo de la comprensión tiene que ver con la mente sintiente, es decir, ponerse un poco en el lugar de aquella persona que está viviendo esa situación y cómo llego yo a esa situación. Porque no estamos dentro de una especie de sorteo en donde las situaciones dolorosas que nos ocurren son como si hubiéramos sido
sorteados para ello. Cuando una persona vive una situación de dolor, la pregunta que se suele hacer al principio es: ¿por qué me toca vivir esto? Y nosotros decimos: ¿para qué te toca vivir esto? Que es la gran pregunta. El que pregunta por qué, muchas veces es el ego, es la personalidad. Quien pregunta ¿para qué tengo que pasar por esta experiencia? Te la pregunta el espíritu, es decir, tu ser, tu verdadero yo. Entonces no estamos dentro de un sorteo, somos seres atractores y de acuerdo a cómo nosotros estamos vibrando en esa frecuencia, atraemos magnéticamente personas, pero no solo personas, situaciones. Lo que pasa es que a las situaciones que nosotros vivimos le ponemos nombre propio, tiene un nombre, que es el nombre del agresor. Entonces identificamos al agresor como la persona que me ha herido, pero no busco la situación que yo pude haber generado para que eso sucediera. Claro, lo hacemos en forma inconsciente muchas veces, porque nuestro nivel evolutivo no nos permite desarrollar una capacidad de discernimiento entre las cosas que son útiles y aquellas cosas que a veces me convienen. El hombre en sus relaciones humanas busca muchas veces la conveniencia de esa relación y no si verdaderamente hay una empatía o podemos ser complementarios de un proyecto de vida. Entonces, cuando vivimos esa experiencia dolorosa, queda marcada en la memoria de nuestro corazón. Siempre el dolor se manifiesta en el corazón, aunque pueda refractar después en algún órgano o en alguna cuestión psicológica, emocional, ¿cierto? Que hace que esa persona se coloque siempre como un papel de víctima. Entonces va a traer victimarios a su vida. Sé que no es un tema muy fácil para abordar desde la psicología, desde la sociología, se ha estudiado, se sigue estudiando inclusive desde la ciencia médica, desde la filosofía, si buscamos en los libros de la antigüedad, de filosofía griega, de filosofía hebrea, hay mucho sobre este trabajo. El tema del perdón, nosotros por una cuestión de recibir mucha influencia por parte del cristianismo, de la Iglesia Católica, creemos que surge en ese momento en que Jesús habla del perdón. Y es más, son las últimas palabras antes de expirar que dice este maestro: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Podríamos nosotros decir eso mismo? Es la gran pregunta cuando te sientes herido. ¿Podríamos nosotros preguntarnos en ese momento de dolor: ¿lo tengo que perdonar o lo perdono? ¿O perdóname porque no sabía lo que hacía? A veces somos movidos por nuestros esfínteres emocionales, nuestra ira, la bronca, el rencor, todas estas cosas que son vibraciones de una baja calidad de amor, que manifestamos como una manera de liberarnos de ese dolor, pero no trae la solución. A veces la aumenta al problema, si es que eso es un problema, si es una situación, que es otra óptica de poder ver las cosas, y que me gusta mucho más esta óptica para no ver a la vida como un problema. La vida no es un problema. No tenemos que andar por la vida resolviendo problemas como si fuera una ecuación matemática. Tenemos que vivir las situaciones como lecciones de vida. A mí me ha costado, por ejemplo, he vivido durante muchos años, violencia doméstica, ¿no? Tanto mi madre, pero en general ahora últimamente, más que nada mi hermano que tiene un problema con la bebida, con el alcohol, y me está costando muchísimo poder estar a su lado. Estuve muchos años tratando de decirle, dale, ahora tenés que cambiar, tenés hijos, lo que estás haciendo está mal, pero vuelve a caer y vuelve a decaer y vuelve a decaer. No hace un intento como para cambiar
y es mucha violencia que se genera en su hogar. 2 por 3 tiene que venir la policía a sacarlo y quedamos Mm. en el barrio como que somos una favela, ¿no? Una cosa así. Y la situación que yo tengo hijos también y mi señora que viene de México, vivir esa experiencia, porque se genera un entorno completamente descomunal. este, no sabemos para dónde arrancar, hemos tenido que salir de acá a la madrugada hasta la casa de mi otra hermana, y solamente 2 o 3 personas saben esa historia, y, y me está costando muchísimo poder abrirme y poder ayudarlo, porque son años, son como 30 años de, dale, tenés que salir adelante, dale, pero vuelve a caer y vuelve a caer. Me ha hecho daño físico también, Mm. y he tenido que aguantar ciertas circunstancias que delante de amigos y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para llevar esto a cabo o poder hacer algo, poder acercarme? Porque estoy cansado, en cierta forma. Te comprendo perfectamente. Habría que revisar si hay antecedentes familiares que también tenían esta adicción a la bebida, y no solo a veces familiares. Hay un tema a nivel social que muchas veces no se aborda en lo conveniente porque pertenece al mundo de las finanzas, pero nosotros estamos invadidos psicológicamente por mucha propaganda de bebidas, como que los amigos se tienen que juntar solo para beber, como que la bebida es un instrumento que te puede permitir olvidar alguna situación de dolor que estás viviendo. Es una enfermedad, ¿cierto? Algunos no lo abordan como una enfermedad, como una adicción, pero por conversar, por ejemplo, con gente de Alcohólicos Anónimos que ha estado en el programa que nosotros tenemos en Radio Limón, todos los sábados de 9 a 12, donde suelo llevar referentes que se han involucrado con estas situaciones de dependencias y adicciones. Es un tema, si bien es delicado, pero es muy posible. Ellos tienen un programa que se llama Solo por Hoy, y a lo mejor te sirve esta sugerencia, Javier, para que en algún momento de lucidez él acepte ir. En una situación tan recurrente como la tuya, yo creo que lo que lo puede ayudar es acercarse a Dios, a la parte espiritual, que él pueda empezar en los momentos en que no está afectado por la abstinencia o por la necesidad, que vaya a escuchar a veces estos grupos espirituales que no lo abordan solamente de una visión religiosa, lo hacen porque han tenido en su seno familiar personas con estas dependencias. Si él aceptara eso, yo creo que tienen muchas experiencias estas instituciones como para poder ayudarlo y ustedes acompañarlo en esas cosas, en esas circunstancias. Yo sé que te puede producir mucho dolor, que esos actos de violencia de él para con su familia queda una marca muy, muy, muy grande, sobre todo en las criaturas. Hemos tenido en nuestros seminarios muchas personas que han podido compartir estas situaciones también, como es tu caso, y han encontrado, bueno, la solución. Nosotros decimos que a veces cuando se habla del amor, ¿no? El amor está entendido como una cuestión idílica, como una cuestión donde no hay situaciones adversas, donde todo fluye y es color de rosas, pero hay un amor, ¿cierto? Que a veces tiene que estar en esos lugares bajos, donde es el amor más elevado. Es el amor que puede una persona, por su grado de comprensión y de compasión, poder brindarle a aquella otra persona que está viviendo una situación que no la puede dominar porque su fuerza de voluntad es muy débil. Él intenta, pero sucede que
tanto en el alcohol como en alguna otra dependencia, a veces de adicciones de drogas o ese tipo de cosas, la persona no está sola, ¿eh? Ahí a veces no es que está bebiendo con otro de carne y hueso, a veces hay energías densas, retrógradas, que promueven eso. Y es muy grave porque se puede llegar hasta situaciones de suicidio. Se abordan temas verdaderamente candentes que para el que no las vive, a veces cree que solamente es un borracho o es una persona que digamos, se esconde detrás de la bebida un dolor. La compasión, y si hay personas que religiosas, por ejemplo, que están escuchando nuestra conversación, sería importante llevarlos a preguntarse a veces, ¿qué haría el maestro en esta circunstancia? Si tenés un maestro, cuando no sabes, donde no tenés salida, ¿qué haría el maestro en esta situación? Y no los dejaría solo. No lo dejes solo, porque él te tiene a vos. Y vos estás preparado, Javier, para poder sobrellevar, porque sabés que la ofensa no es nada más que una reacción que él está emitiendo, no hacia vos, la tiene en él, pero la tiene que sacar de alguna manera y lo hace con el que tiene más cerca y a veces con quienes más los ama. En esa compasión, ¿cierto? En ese desarrollo, uno comprende. En principio tiene que aceptar, esto me está tocando, porque a veces lo escondemos, ¿no? Como vos decís, en el barrio, en la familia, tal o persona no lo sabe, lo escondemos como una especie de protegerlo. A veces esas cosas hay que hacerlas visibles y en aquellas que de alguna manera tienen la capacidad para comprender, eh, crear una especie de red de ayuda para que este hermanito tuyo y nuestro, porque también lo es nuestro, no por genética, sí por humanidad, está necesitando ayuda. Es una manera de pedir ayuda. Perfecto. Me cuesta, te digo que me cuesta porque hay temas más profundos todavía sobre esto, ¿no? Porque él ha recibido ayuda de Alcohólicos Anónimos, ha estado yendo, y cada vez que se separa de su señora, él se pone como en forma de victimario y no quiere ver sus errores y pareciera que todo el mundo tiene problemas, sino él, ¿no? Sí, es Y una característica. sí, y además de eso, va en busca de Dios, va a la iglesia, pero después cuando vuelve con ella, está un par de meses bien y de repente estalla la bomba porque es muy celoso y entonces esos celos que tiene va y se piensa que su señora, por ejemplo, lo engaña, hasta con, no sé, por ponerte un ejemplo, hasta con su patrón o Mm. compañero de trabajo, no sé, vaya a saber, siempre le encuentra algo, ¿no? Sí, en Entonces, el mundo mental de esas vuelve, personas exacto, aparecen figuras, ¿cierto? Que, que inducen a que estas actitudes se manifiesten. El celo es una actitud también muy baja de vibración, calibra muy bajo como frecuencia de amor. La frecuencia más alta de amor que una persona puede emitir es la capacidad de perdonar. Por eso el maestro lo dice ahí, crucificado en ese momento tan dramático, ¿no? Y, y no tengo ninguna duda que lo pudo haber dicho, sí, porque ahí conecta con la divinidad de una forma en donde él se constituye de alguna manera en transmisor de cómo estaba viviendo la humanidad, y estamos hablando de hace 2000 años atrás. Imagínate de allí hasta ahora la cantidad de situaciones que han venido ocurriendo. La gente tiene una creencia, pero no tiene coherencia, ni siquiera con las cosas que cree, porque si no, es una de las religiones, por ejemplo, el catolicismo, más difundidas en el mundo. Creo que después de- del Islam viene el cristianismo en cuanto a la cantidad de adherentes. Pero tendríamos que ser mucho más compasivos, más misericordiosos si verdaderamente enseñáramos la enseñanza, ¿no? Ese ama a tu prójimo como a ti mismo. se Entonces, el puede, perdón, sí, se puede perdonar y se puede mantener distancia. O sea, claro. que no venga la bomba a tu hogar, por ejemplo, y se destruya todo, porque ya lo hemos recibido acá Ujú. para poder apoyarlo, ayudarlo, pero es tanto el hábito, tanto que hasta invade todo el entorno
en la propia casa que uno le brinda. Entonces, Claro. tanto por la protección de mis hijos y de mi señora, ¿no? Por eso Sí, te claro. pregunto, Sí, ¿cómo sí. se puede ayudar? Y mira, la distancia no es alejamiento, ¿eh? Ujú. La distancia, poner distancia es poner límites, es hacer que la situación no se propale, ¿cierto? No se extienda, que tus hijos no vean estas situaciones de violencia, que es decir, es una manera también de preservar el núcleo de tu propia familia. Y eso va a marcar en esta persona a alguien que decir, bueno, hasta aquí llegamos, es decir, los límites entiendo que está bien ponerlo para que no se extienda esto como un modelo de comportamiento, sobre todo si hay criaturas muy niñas, ¿no? Que no tienen todavía una capacidad de discernimiento. Pero estamos invadidos, Javier, yo te digo, por una cantidad de factores. Los aparatos de propaganda están manejados por energías retrógradas, ¿cierto? Así como se hizo en algún momento que se dictaron leyes para que el cigarrillo no tuviera propaganda, por ejemplo, porque eso era una falsa visión de varonil, de persona exitosa, de que si no fumabas esto, bueno, se ha trasladado ahora a la bebida. Nunca he visto tantas propagandas de bebida fuerte como en este último tiempo. Esto nos está diciendo algo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, estamos invadidos no solo desde el bar de la esquina, sino con las propagandas que vas encontrando en el camino o en tu teléfono promoviendo estas cosas. Hoy vos te pones, obsérvenlo, vos, la audiencia, te pones a hablar de un tema específico con un teléfono al lado, no habilitado, y te entran a llegar propaganda sobre lo que vos estás hablando. Vos querés comprar cables para electricidad, por ejemplo, y lo conversás con un amigo y te entran a llegar ofertas de cables para electricidad, por citarte un ejemplo, que nos está sucediendo acá entre la familia. Entonces, Correcto, sí, como estoy acá, tengo al gran hermano en el bolsillo, es cierto. ¿verdad? Estoy siendo escuchado y eso. Y bueno, de esa manera funciona las energías cuando una persona es débil en su voluntad y tiene una determinada adicción. No está solo, aunque no los veas al lado. Si hay entidades de baja vibración que vienen a fumar con vos, vienen a beber con vos, vienen a estos bajos estratos donde muchas veces uno se involucra como una situación de debilidad. Hay que ir elaborándolo muy de a poco y a veces el ponerle límites como el que vos decís, no, acá a casa no venís más, si querés nos encontramos en la esquina, no en un bar, ¿cierto? Si no nos encontramos en la esquina o vamos a la plaza y conversamos y ahí le planteás, es decir, él tiene que sentir de alguna manera que se les están yendo los que lo consienten de alguna manera. Hay distintas metodologías. No soy tal vez el más indicado para hablar sobre este tema porque no he tenido experiencias tan así, tan íntimas. A lo mejor en su momento, bueno, sucedieron algunas cosas, pero de niño me acuerdo de ver un tío de mi madre que también se había perdido por la bebida, las acogieron los hermanos y bueno, fue largo el tema, pero perdió su familia, tuvo una gran cantidad de situaciones que tuvo que pasar hasta que pudo ir saliendo, ¿cierto? Pero contrajo después una enfermedad y hay cosas que tienen consecuencias en el tiempo. Ah, sí. Y bueno, veníamos hablando del perdón y yo creo que perdonar no significa ni olvidar, Ujú. ni tener que dejarse someter a los caprichos de una persona que a lo mejor está manejado por su vicio. Yo creo que es importante poner límites. Igual de todas formas, esto no es grave, pero no es tan grave como lo que estábamos hablando fuera de cámaras. Por ejemplo, perdonar a una persona que ha matado a un pariente, ha asesinado a un pariente. em, Qué situación, ¿no? Y vos conocés algunas personas que han vivido esa experiencia. Sí, sí, sí. En nuestro ¿Cómo? seminario nos encontramos con personas que han sido
partícipes de estos dramas, personas que se han quitado la vida, por ejemplo, el suicidio. Nosotros trabajamos mucho para cortar la secuencia de ese patrón arquetípico que a veces se toma como una medida extrema para solucionar algo que no vemos salida por otro lado. Creo que tendríamos que ser mucho más solidarios entre nosotros. Por eso el trabajo de la compasión, de la misericordia es sumamente importante. ¿Sabes el significado etimológico de la palabra misericordia, Javier? No, a ver. Significa la nueva oportunidad. La gente confunde compasión o misericordia, que son sinónimos, con lástima. La lástima lastima, le cambias el acento. La compasión redime, comprende, no juzga, que es importante. Nosotros tendríamos que hacer un gran trabajo interno para salir del juzgamiento, ser silentes al juzgamiento, pero no solo silentes de palabras, sino silentes de pensamiento también. Muy interesante. La nuestra es una sociedad juzgadora, culposa. Así es. Vivimos llenos de culpas. Es más, yo me acuerdo por tener instrucción religiosa del catecismo y eso, que nos hacían hacer una oración que decía por mi culpa, de niño, 7, 8 años tendría cuando hice el catecismo, que en aquel entonces le llamaban la doctrina. Estamos todos adoctrinados por la culpa. Buscamos culpables, no buscamos responsables. Si cometiste un error, te sentís culpable, no te sentís responsable o irresponsable de esa actitud. La culpa ha sido un instrumento introducido a través de una religión para la dominación de las personas. La culpa ha sido utilizada mucho por los inquisidores allá en la Edad Media, ¿cierto? Para sesgar la posibilidad de muchas otras personas de pensar por sí mismos, de desarrollar otras habilidades. Entonces era preferible esconder eso a través de un acto de violencia. Totalmente incoherente, ¿no? Hablando de Dios y mandando a matar con la Biblia en la mano o la cruz en una mano y con la espada en la otra. Es decir, hay cosas que nuestra humanidad viene trayendo desde tiempos inmemorables. Entonces te hacían juntar los 5 deditos de la mano derecha, ¿cierto? Sí. Golpearte el pecho 3 veces, escuchá, porque cada cosa tiene su significado. Vos decretás cuando estás haciendo ese acto. Te golpeabas el pecho y decías, por mi culpa, mi grandísima culpa, una criatura, haciéndolo responsable de ese Señor que está ahí crucificado en la cruz. Es decir, esto es totalmente sacrílego. ¿Se analizó alguna vez desde la sociología o desde la teología que tanto se acredita ser los dueños de la verdad, de lo que dijo tal o cual santo? Hoy estamos en un tiempo de rever cosas, de desaprender. Hoy es un tiempo más de desaprender que de aprender. Porque no podés aprender algo nuevo sino desaprender lo viejo que ya está caduco y aparte perteneció a otro tiempo. Entonces seguimos acá cerrando que es el que tiene la capacidad de comprender. Hay que bajar del mono al maestro, como decimos nosotros. Acá está el mono, la dualidad. Sí, pero. Siempre tenemos un pero, ¿no? Sí, tu hermano es una buena persona, pero... Siempre está el pero, exacto. Vos sos un buen tipo, pero tenés un hermano, te das cuenta, y siempre estamos con unas asociaciones cuestionando la parte débil de alguien en vez de desarrollar esa compasión. ¿Cómo esta persona cayó allí? Por eso te decía, hay que revisar en la historia familiar porque hay cuestiones que son genéticas, son culturales, educativas. Hoy tenemos niños en la escuela, por ejemplo, con barbijos, llevándolos a vacunar, por favor, a inocular. Este es otro tema, ¿no? Y no es que uno sea antivacuna ni nada, esto no tiene nada que ver. Estamos en un... Ese tiempo porque me cortan las alas. Ya me las cortaron porque un invitado hace un tiempito atrás, no mucho, nombró vacunas nomás y dijo ciertas palabritas, pero fue una cosa chiquita. Y sin embargo
tengo una advertencia ahí que no se me va nunca más. Bueno, te das cuenta. Amenaza con que me van a quitar el canal, ¿no? Entonces está. Bueno, yo no quisiera ser un instrumento de eso porque vinimos a hablar de otras cosas. No, Entonces, no. los que escuchan y te siguen este canal sabrán perdonar porque estamos Y sí, hablando del perdón. y Y si sí, no, son parte de aquellos que generaron eso, ¿no? La exacto. culpa. Ujú. Estamos viviendo un tiempo muy delicado, muy delicado. Yo tampoco quiero con mis apreciaciones personales digitarle la vida o las creencias a las otras personas, me ubico en su lugar, ¿cierto? Entiendo que mucha gente a lo mejor tiene otra posición, me parece perfecto, ¿cierto? Hacerse cargo, ni nosotros tendremos que hacer ninguna imputación hacia ellos por pensar distinto, ni en sentido contrario. Eh, pero estamos hablando precisamente de una virtud que tenemos que desarrollar. El perdón es un instrumento virtuoso, no es de debilidad. Se necesita ser muy fuerte para perdonar, ¿eh? Totalmente. Tenés que tener un espíritu, un alma fuerte para poder perdonar a alguien en situaciones como las que estábamos hablando, la muerte de alguien, el asesinato, una violación. No se soluciona solamente haciendo un seminario de un fin de semana. Es una ¿Cómo cosa que se tiene que elaborar, ¿cierto? Viene, como yo te decía, viendo dónde están los antecedentes, de dónde surge esta situación. Por eso hay que analizarlo en un contexto más global que en el que nosotros estamos viviendo hoy en día, ¿no? cómo, cómo reúne fuerza la persona para perdonar tal atrocidad? Bueno, lo hablamos antes, minutos antes sobre esto, ¿no? La parte del desarrollo espiritual, el acompañamiento de profesionales, de gente que ya ha vivido y ha pasado por estas situaciones, y a veces poniéndole límites también, pero no dejándolo solo. El estar solo a veces promueve a eso. Es muy delicado, ¿no? Es muy delicado el tema. Eh, No, no, como para abordarlo lo que te así quería muy preguntar, superficialmente. no, lo que te quería preguntar, capaz que formulé mal la pregunta, es cómo llega o a qué estado de conciencia llega esa persona que tiene esa fortaleza para perdonar a esas personas que, por ejemplo, le quitaron la vida a un hijo. Vamos a poner. Tenés que tener una vida espiritual muy activa. Vuelvo a decir, espiritual, no simplemente de una creencia religiosa. Las religiones pueden ayudar para desarrollar parte del espíritu, pero no es el único método, ¿cierto? Porque muchas veces se abordan estos temas desde la propia creencia, por lo cual significa que si hay otras creencias, yo estoy en contra de las otras. La vida espiritual no necesariamente tiene que pasar por una formación religiosa, tiene que desarrollarse por ese estado de conciencia que el hombre va desarrollando a través de las experiencias de la vida, tanto las que le han llegado directa o indirectamente. A las Una personas, fortaleza espiritual de perdonarlos porque no saben lo que hacen, sí, 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 claro que el hombre lo desarrollará, no tengo ninguna duda, en algún momento de su historia lo va a desarrollar, ¿cierto? Cuando se pregunte para qué tenemos que pasar por esta situación. lleva mucho tiempo poder llegar a ese estado. Tenés que pasar un tránsito de sanidad interior y varios años, o es depende de la persona. Depende de cada uno. A veces vivimos muy pendiente de la inmediatez. La paciencia es una virtud. Yo creo que los grandes maestros que han venido a la tierra, ¿cierto? Un Buda, un Krishna, Jesús u otros que han desarrollado a veces una guía para sus pueblos, han estado imbuidos de mucha paciencia. La paciencia incluye la tolerancia, pero lo que te decía, por sobre todas las cosas, la misericordia de saber que un día esa persona saldrá adelante. No saques nunca de tu pensamiento sobre tu hermano, por ejemplo, que él algún día lo va a superar. Esa es la mayor ayuda que le podés dar, tu propia fe. Eso es contagioso, ¿eh? Eso hay que contagiar.
Tenemos que contagiar la capacidad de comprender, de desarrollar ese don, ¿no? Mientras tanto, estimo que van desarrollándose aspectos internos que a veces la persona no las registra inmediatamente, pero después con el tiempo se da cuenta que ha habido una transformación, una maduración. La forma de pensar, de sentir de su adolescencia o de su juventud no va a ser la misma a medida va viviendo experiencias en la vida. Entonces nos vamos acrisolando en las experiencias, algunas felices y otras no tanto. Te hace más humilde, te hace más observador, es una forma de respeto hacia el otro, ¿cierto? Que está viviendo esa experiencia. Y la meditación ayuda mucho. Hay muchas técnicas, terapias que hoy se hacen para desarrollar eso, como no ha existido en otros tiempos, ¿eh? Es decir, la humanidad ha ido saliendo de las creencias dogmáticas y cristalizadas para ir desarrollando aspectos que tengan que ver con su propio ser. La gran pregunta que todos tendríamos que hacernos es ¿quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿A qué vengo a la vida? Vine solamente a trabajar, pero trabajás para alguien o por algo y no trabajas contigo. Estamos tan adoctrinados en el hacer que nos olvidamos de ser. Cierto. Muy cierto. Siempre estás haciendo, siempre tenés que estar haciendo y no siendo. Cuando vos empezás a hacer, lo que hagas tendrá ese plus que está manifestado por la capacidad de amar, de comprender, de tolerar y de saber que esa persona que te hirió un día dejará de hacer eso. Los hinduistas, por ejemplo, utilizan la ley del karma como un medio de comprensión. Ah, bueno, me toca esto, me toca, dicen, ¿cierto? Por algo que pude haber cometido en un pasado, ellos que creen en la reencarnación, yo también, ¿cierto? Pero bueno, en mi vida pasada a lo mejor cometí esto sobre alguien y hoy llega a mí como para pagar esa deuda que vengo contrayendo de vidas pasadas. Nosotros no abordamos este tema desde ese punto de vista porque la persona entraría en el proceso de la culpa. Y la culpa, como decíamos recién, ese por mi culpa, ha inhibido muchísimo la capacidad del hombre de desarrollarse libremente, porque está bajo el síndrome de la culpa. Es como una espada de Damocles que tiene sobre su cabeza, la culpa. ¿Existió el error? Sí. ¿Lo reconozco? Sí. ¿Pongo empeño para no incurrir nuevamente en él? Sí. Bueno, como dijo el maestro, estás perdonado y no vuelvas a cometerlo. Él mismo lo dijo. ¿No? Y además no venimos para jugar. Ahora, si la persona es reincidente en eso, y bueno, hay que poner distancia, me parece perfecto. Me parece perfecto. Es una manera de preservarse. Tenemos una pregunta en el A chat. ver, ojalá. Raúl Lavesolo que dice, pregunta, cuando te ponen el palo en la rueda, desde muy temprano, ¿a quién hay que perdonar? A veces el palo en la rueda no impide que pueda seguir avanzando. El perdón, obviamente, es a la persona que te pone el palo en la rueda. Ahora, fíjate, Raúl, si ese palo que te pusieron por primera vez se sigue poniendo a través de otras personas. Entiendo que es muy metafórico lo que estás diciendo, el palo en la rueda, porque no hay una figura en cuanto a qué era el palo en la rueda, qué te impidió seguir avanzando. En el taller nosotros hacemos una especie de ejercicio a través de una historia que contamos, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión que el único que puede impedir que uno progrese en la vida es uno mismo. Cuando uno es niño, cuando uno es un adolescente, ¿cierto? Que todavía no tiene desarrollados ciertos aspectos, es mucho más vulnerable. Y a veces eso marca para el resto de la vida.
Vos a un niño, por ejemplo, lo tratás de inútil porque no supo resolver algo, o lo mandaste a buscar, no sé, una herramienta al galpón y se olvidó cuál era la herramienta y viene y vos lo tratás de inútil, le haces una marca en su historia de familia. Ese niño se va a sentir inútil toda la vida, ¿sí? Hasta si no elabora este tema. Entonces, a veces somos muy crueles entre nosotros en nuestros tratos. Ese palo en la rueda, en principio tendrás que, hasta que vos no perdones al que te puso el primer palo en la rueda, seguirán apareciendo en tu vida personas que te siguen poniendo el palo en la rueda. Tal cual. Es así, sí. Es tal Porque cual. no son las personas, es la situación. Ujú. Vos, una persona que te hiere, por ejemplo, que se llamaba Enrique, a lo largo de tu vida todos los Enriques los vas a tener estigmatizados como personas a tener cuidado, porque hacemos una asociación libre, porque no tenemos en cuenta la situación, tenemos en cuenta a Enrique. Entonces no aprendes la situación. Después viene, por ejemplo, María, con una situación similar. Entonces vos seguís contra María, te vas llenando de enemigos en la vida y no aprendes las lecciones que tanto Enrique como María te trajeron. Revisemos eso cuando son reincidentes, cuando vuelven a ocurrir estas cuestiones, porque algo nos está diciendo la vida a través de estas personas. El clásico, matemos al mensajero, no atendamos al mensaje. Es más fácil matar al mensajero, ¿cierto? Sí. Que atender el mensaje. Acá me acuerdo en mi niñez, en mi juventud, había un sketch, ¿cierto? Que creo que eran actores uruguayos, mirá, honrando a los humoristas uruguayos, que había un sketch en donde precisamente le hacía de cartero una de las personas y traía a veces malas noticias y le daban al cartero, es decir, era muy metafórico, bueno, eran épocas a veces de dictaduras y había que manifestar algo a través del humor como para seguir diciendo esas verdades que se quieren ocultar. Si seguimos matando al mensajero, van a venir, porque el correo tiene muchos carteros, pero en realidad el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Para qué me toca? ¿Para qué? La persona a veces en una pareja no funciona y cambias de pareja y siguen apareciendo cosas similares a la de la pareja anterior. Es decir, algo te está diciendo. Claro. Excelente. Déjame agradecerle a Nesh Anaís, Exorcéntrica, que donó 2 euros con un super sticker. Muchísimas gracias, querida Nesh. Gracias por compartir ese granito de arena y poder apoyar al canal Historias Reales 2, que realmente te lo agradezco, pila. De España. España es. Que sean muchos, que está bien. Sí, que llueva bendiciones para ellos. Que acá tenía un mensaje. Ahí va. Gaby dice: el miedo y la culpa son los grandes enemigos del ser humano. Y yo diría que más que nada es el miedo. Miedo. La culpa es una consecuencia. Ajá. Sácate las culpas. La vida no te culpa. La vida te regala el minuto que sigue. Te está diciendo, dale, lo vas a superar. Si seguís bajo el síndrome de la culpa, vas a atraer a tu vida a aquellas personas culposas. Tus relaciones van a ser con personas culposas en vez de personas responsables. Por eso la palabra perdonar tiene como sinónimo la palabra disculpar. Uno dice perdóname o discúlpame, refiriéndose a lo mismo, ¿verdad? ¿Qué significa disculpar? Disculpar es quitarle la culpa. Tenemos que empezar a refuncionalizar este chakra. Este chakra está letargado, está dormido precisamente por estas cuestiones que son solamente creencias. Si seguís un maestro, el maestro nunca te culpa. Jamás usaron esa palabra, no usaron la palabra culpa. Fue introducida, a veces hasta en las escrituras relevantes como guías de creencia, ¿cierto? Pero no son las que ha utilizado un maestro. Un maestro no te usa nunca la palabra culpa.
O estás viviendo esto por tu culpa. Jamás te lo va a decir. Estás viviendo esto para aprender una lección. Aprende la lección y dejarán de aparecer situaciones de la misma característica en tu vida. Esto es inexorable, esto es así, no es una creencia. Esto funciona así porque es energía. Nosotros estamos emitiendo un campo de energía permanentemente. Vos criticás la gente critica pero no presenta propuestas. Por cada crítica que hagas, presenta una posible solución. Porque si no, lo único que aumentan son las protestas, pero no aparecen soluciones nuevas, ni siquiera inspiradoras para aquellos que tienen en sus manos el poder de llevar una solución. Entonces, nuestras propuestas no llegan muchas veces porque están sesgadas por el espíritu de crítica y de culpa. La gente culpa a los gobiernos y se olvida que los eligió ellos. Y si es de otro partido, yo no le elegí, pero vos te das cuenta que el planeta está en una situación caótica. Pero no es caótica simplemente por quienes administran, sino porque nosotros no cambiamos. Si verdaderamente quieres cambiar el mundo, cambia tú. Empieza por ti, ese es tu pequeño, gran mundo. Dios nos puso una sola persona a cargo. ¿Eres tú? Hazte cargo. Hazte cargo de lo que te tocó vivir como dolor, pero no para ponerte en el papel de víctima, porque seguirás atrayendo victimarios a tu vida. La ley de polaridad se cumple y la ley de resonancia. Pregúntate si no estás utilizando la culpa de aquel que te hirió como para manipularlo y conseguir algo a cambio. Nuestras relaciones parece que fueran relaciones no de acuerdos para acordar el bien de los dos, sino para ver quién gana. Y eso refracta en nuestro organismo. Nuestro cuerpo, que es inteligente, es una obra magna de los devas creadores, de los ingenieros cósmicos, de los jardineros del espacio, ¿cierto? Es una obra en ingeniería maravillosa, cuasi perfecto. No tenemos nada que sobre, ni nada que falte para tener una vida digna. Entonces, cuando vivimos emociones que a veces no son manifestadas, porque a veces nosotros los hombres teníamos ese latiguillo de que los hombres no lloran. Y Dios te puso lágrimas porque expresas una emoción, pero los hombres no lloran porque es un símbolo de debilidad y vos tenés que ser macho, naciste macho. Entonces vos tenés que, y así es una sociedad, ¿cierto? Enfermiza, es una sociedad enfermiza. Entonces vos tenés una emoción, la reprimís. ¿A dónde va esa energía? A una catarata. Tenés catarata. ¿Qué son las cataratas? Lágrimas postergadas. Si tenés que llorar, llorá. ¿No querés que te vean? Andate a un rincón si te da vergüenza. Pero expresala esa emoción. Claro, por un lado tienen que salir todas esas emociones que son negativas, ¿no? Claro. No te quedas al cuerpo a la larga la torta. Te comparto, sí. Luis Navarro dice, golpeando el chakra timo, por mi culpa, por mi gran culpa. Ahí está. ¿Quién era? Navarro. Sí, Luis Navarro. Luis. Exactamente, Luis, comprendiste perfectamente, ¿cierto? Golpeás el timo. La glándula timo, de ahí viene la palabra íntimo. ¿Qué es lo íntimo? Las cosas del corazón. La palabra te lo dice. Lo íntimo está en tu corazón, ¿cierto? Y al golpear esa glándula, ¿cierto? Nosotros estábamos anulando la capacidad de comprender y incorporar la figura de la culpa. Entonces, no, ha sido un trabajo de magia negra. Hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. ¿Sí? Sí, totalmente. ¿Cierto? Entonces, introducido en un lugar clave, ¿cierto? Que nuestra sociedad está estigmatizada por el tema de la culpa. Desde niño escuché esto, por tu culpa se me rompió el vaso de la colección y ahora ya no tengo 12, tengo 11, por tu culpa, a un niño, que a cualquiera se le cae un vaso.
Claro. Entonces, es decir, en cosas domésticas, imagínate en aquellas otras cosas que son mucho más graves o más importantes, ¿no? Entonces se ha transmitido de generación en generación, ¿cierto? Y hoy tenemos que desaprender todo eso y empezar a ser responsables, sí, hacernos cargo, ¿sí? ¿Verdad? La verdad El que trabajo, sí, eh, te eh, digo, es demasiado tenemos, el trabajo, pero si no tenemos empezamos, para... hay que empezar, ¿no? De a poquito. Exacto. Y sí, Lao Tse decía, el viaje de 1000 kilómetros comienza con el primer paso. Ahí va. Javier, vinimos a la vida sin enemigos, no te podés ir con enemigos. Esto lo decía el gran filósofo Facundo Cabral. Y es verdad. Sí, sí, porque él fue una persona que en su juventud, en sus años mozos, vivía criticando hasta que un día él mismo se da cuenta de esta situación y empieza a revertir, ¿cierto? Y era un referente, ¿cierto?, de la protesta en su momento, hasta que se da cuenta que estaba utilizando un método que no correspondía. Bueno, cuando se encuentra, tiene una revelación, indudablemente, entonces vos cambiás. Yo también he tenido mis revelaciones que me han hecho cambiar, me han ayudado, gracias a Dios. Yo tengo que reconocerlo, tengo que decirlo, pero no por ser especial. Una persona sencilla, pero que ha tenido experiencias verdaderamente trascendentales, como estimo que muchas personas la tienen, ¿cierto? Y que son parte de esa intimidad que te hacen un día decir, es tiempo de cambiar. Estos son tiempos de cambio. Hoy están ingresando niños con otras características. Su capacidad de amar es mucho más elevada. Te lo dicen, ¿cierto? Y te lo dicen y vos te das cuenta cuando una persona te dice algo que lo siente. Porque a veces decimos cosas que no sentimos, eso no llega, eso no talla, eso, ¿cierto? El viaje es muy corto. El ejemplo claro está en mis hijos que vienen, más que nada el niño, 8 añitos, y viene a cada rato y me dice, papá, te amo, y viene con un abrazo enorme, inmenso, que te llena el alma, ¿viste? Es la mejor Y terapia, la mejor terapia, es la sinceramente. mejor terapia, porque eso es lo que somos amor. Lo que pasa es que la graduación de amor que nosotros manifestamos es una graduación débil porque hemos confundido el amar con el querer. En el idioma de los sordomudos, el querer es, a ver si está es así. Para que te pongo en pantalla El primera querer es así, es decir, toma. persona. Y el amar es así, da, en el idioma de los sordomudos. O sea que ellos ya comprendieron y no hablan y no escuchan, pero expresan sus sentimientos. Mira el maestro ahí arriba, ¿no? Claro, En estado de meditación. Una imagen que amo de un pintor italiano, muy popular también. Y, y, eso es muy bueno. En los seminarios que damos, nosotros trabajamos esta figura, ¿no? Salir del querer, que es posesivo. Todo lo que tú posees es bueno si no te posee a ti. Es decir, si no estás apegado a lo que posees, si estás desprendido, si un día sabes que lo vas a tener que dejar. Entonces, aprender a soltar es sumamente importante. Y esto es también con esas experiencias del pasado doloroso. Lo que en verdad nos duele a veces es porque no hemos sabido soltar. importante. Poné Digital. la, poné la Dice, pantalla doble. Dale. Sí, me gusta verte. dice, hola Oscar, gracias por estar. Sí, ciertamente, el juicio se origina primero en la mente y de ahí pasa a ser palabra hablada. Claro, exactamente, hermano. La palabra no es otra cosa que el pensamiento revestido de sonido. Lo que tú piensas, lo vas a expresar en algún momento. ¿Sí? La palabra es el pensamiento revestido de sonido. Esto me lo sopló mi maestro interno en algún momento, ¿no? Cuando estaba averiguando y preguntando qué era la palabra. Porque la palabra es un don. La palabra es vibración. Cuidemos nuestras palabras. Porque muchas veces decimos las palabras en un momento de confusión, en un momento de
de que te sentís agredido o agredida por algo. Y no siempre el silencio otorga, ¿eh? Ese es otro refrán que hemos aprendido de nuestros abuelos: el silencio otorga, ¿no? El silencio no otorga, ¿no? Lo que otorga es tu sentimiento. A veces el silencio es un instrumento de saber mantener la pausa para que las relaciones no sean un ping-pong de a ver quién tiene razón. Y sobre todo si no razonamos. Buscamos tener razón sin siquiera razonar, dice mi maestro Nahual Kuma, ¿sí? Entonces, el que busca tener la razón es porque no tiene convicción sobre sí mismo. El que tiene convicción sobre sí mismo a veces hace silencio. Tenés una sabiduría bárbara. Gracias, Oscar, por estar compartiéndola hoy con todos nosotros, sinceramente. No, yo soy un aprendiz eterno. Escúchame, por lo menos aquí ya tengo una pequeña guía cómo lidiar con este tema que te comentaba hacía un ratito, ¿no? Y cuando damos el curso, ahora vamos a dar un curso en Victoria. Ah, a fin de agosto, ahí te queda más cerca. Cruzate el puente ahí por Salto y Concordia, y bueno, te venís a Victoria. Es un curso que vamos a estar ahí dando, invitado por la Secretaría de Turismo de Victoria, con mi compañera, con quienes venimos ya dando desde el año 2006 todos estos seminarios. El domingo pasado tuvimos uno acá en la misión. Nuestros seminarios verdaderamente son un instrumento, son una herramienta, ¿no? De recordar, porque es que no damos nada nuevo. En realidad, recordar que ya venimos de fábrica con esas herramientas, que es la capacidad de comprender. Y el perdón es una herramienta para conocerte a vos mismo, ¿eh? ¿Cómo sabés vos la capacidad de amar que tenés si no hay alguien que te prueba? Pero hay que pasar por esas cosas para ver si no es necesario. Pero esta es una escuela de vida en donde aprendes por amor o aprendes por dolor. El dolor no es un instrumento de tortura, es un instrumento de aprendizaje. Es decir, cuando vos tenés un dolor en el cuerpo, te está marcando que hay alguna desarmonía, hay algo que no está funcionando bien. Entonces no te enterarías si no existe un dolor, ¿verdad? Claro. ¿Cómo te enterarías que le erraste al clavo si no te machucas el dedo? El dolor es un instrumento a veces muy fuerte, ¿cierto? Antes de que sigas de largo, ¿cuándo es el seminario? El seminario es el último fin de semana de agosto en Victoria y en Entre Ríos. Ahora nomás. Y entramos ya en unos días más, entramos en agosto, ¿cierto? Ahora el primero tenemos el Día de la Pachamama, el Día de la Madre Tierra, ¿cierto? Donde las culturas andinas nos han enseñado a no olvidarnos de este útero que significa el planeta. El planeta no es nuestro, nosotros somos del planeta. Algunos. Otros venimos aquí a hacer una experiencia, ¿no? Sí. Capaz que estoy ahí, le voy a decir a Carlito, a ver si me puede acompañar, y capaz que hasta José Lo de los Santos se arrima por ahí. Bueno, como no. Ahí te vamos a mandar la invitación para que, si después la querés subir, para aquellos yoruba que a lo mejor quieren y sienten de trabajar esta virtud. Te cuento algo que es importante relacionarlo. El taller es sumamente respetuoso. Nosotros decimos que es un deber social. Porque corta la secuencia de repetir patrones arquetípicos que a veces vienen de familia, están en tu inconsciente, y actúas inconscientemente sobre cosas que a veces vienen de vieja data, a veces de los bisabuelos. Entonces corta la secuencia de repetir esos patrones arquetípicos, ¿cierto? Que los tomamos como propios, pero en realidad están en nuestra genética, están en nuestra educación. Repetimos cosas que ya tendríamos que ir cambiando, ¿no? Es personal, es intransferible y algo sumamente importante. Se respeta absolutamente la intimidad de la persona. No tienen que entrar a ventilar sus cuestiones particulares, como en otros tipos o ejercicios que hay también de constelaciones familiares o eso a veces donde los miembros, bueno. En este caso no es necesario
que tengan que compartir, que hacer público entre los miembros del taller. Sí se hace entre muchas personas porque se crea un campo sinérgico que permite a las personas que tienen situaciones graves en su vida crear ese campo de compasión, de energía, ¿cierto? Para que verdaderamente pueda elaborarlo en su historia familiar, tiene que escribir, son talleres prácticos, no es solamente oratoria, ¿cierto? Hay una guía, nosotros somos los facilitadores con mi compañera, pero salvo que la persona a veces nos llama, nos comparte una situación, lo hace aparte, entonces ahí atendemos la situación a ver si encontramos las herramientas para poder guiar. Y bueno, este seminario ahí en Victoria es por contribución voluntaria también, ¿cierto? Esta es la tarea que nos entregó el maestro. Primero tuvimos que vivir situaciones para poder saber perdonar, porque si no todo sería retórica. Uno tiene que vivir. Cuando vos vivís la experiencia, entonces tenés una especie de autoridad como para guiar, ¿cierto? Pero no para convencer, sino para decir, vos tenés esta herramienta, ¿querés utilizarla? Bien. ¿No querés? También. Es tu tiempo, ¿cierto? Pero estamos saliendo de esa figura de víctima-victimario. Lo cual no significa identificar o hacer la vista gorda de aquella persona que te ha herido. No se trata de eso, ni tampoco de tener que reincidir en una relación con esa persona. No, al contrario, el tema es abrir la celda porque esto es como que los dos están presos. ¿Vos viste que el carcelero también está preso mientras trabaja, cuidando a otro? Están los dos presos. Sí, sí. Y esto es lo mismo, es como una situación que yo estoy preso de mi pasado porque no lo supe soltar. Y como no lo supe soltar, atraigo a gentes de las mismas características para seguir viviendo las mismas situaciones. Cuando vos tomas conciencia de esto, decís, pero otra vez me está pasando esto, y bueno, ¿para qué? Entonces el perdón trae la liberación. Es un trabajo que se llama sanando desde el corazón. Porque un corazón con dolor siempre va a transmitir ese dolor. Es curativo. Un segundito que tengo acá. El libro de Pilar Piñero. Estuve en la muerte de Cleopatra. Ajá. Está muy buena la edición. Pilar Piñero. ¿De Uruguay? De España, de Andalucía. ¿Te llegó el libro? Me llegó el libro. Ajá. ¿Lo estás leyendo ya? Sí, a poquito lo vamos leyendo y tiene cosas muy, muy interesantes que después, bueno, a ver si puedo llegar a hacer un programa con ella para que pueda contar, hablarnos de eso. Sí, claro. Este es un tiempo que muchas personas estamos empezando a recordar, ¿no? Pero no a recordar de esta misma vida, sino de dónde venimos, para qué venimos. Es muy interesante porque abre un abanico de nuevas posibilidades. Para que se me movió, ahora sí, ahora escucho. Está bien. Se me había ido el audio porque mi hijo me rompió el cablecito y entonces hace un jueguito y no escucho nada de golpe. Tenés una cantidad de mensajes acá impresionante que es muy difícil. A ver si hay alguna pregunta para atender también la... Había una de la esquizofrenia. A ver. Sí. ¿Quién es el esclavo? Dice Martín Montalvo. Y a veces uno mismo, ¿no? Exacto. Claro. A veces estamos esclavos no de una persona, estamos esclavos de una situación. No personalices siempre a lo que te sucede con una persona. La persona es un instrumento. Pregunta, dice, ¿existe la enfermedad de esquizofrenia o está más relacionado a entidades oscuras que lo tienen atrapado o atrapada? Y es por eso que quizás escuchan voces. Bueno, desde la psiquiatría, la esquizofrenia contempla también un estado alterado de la mente, a veces por delirium tremens, a veces porque se consideran personas especiales. No hay que desechar la parte médica, ¿cierto? Yo entiendo que tiene un gran desarrollo en ese aspecto y ha ayudado a muchísimas personas a reencauzarse en la vida sacándolos de esta patología.
Ahora hay cosas que todavía están en estudio y se están empezando ya a rever algunas situaciones. De todas maneras, entiendo que cuando se escuchan estas voces, puede haber un estado alterado de la mente también. Se ingresa ahí. Mira, en los estudios espirituales o determinadas prácticas, a veces los verdaderos maestros advierten muchísimo sobre esto, ¿eh? La gente a veces quiere experimentar, quiere incursionar o curiosea en estas cosas y no sabe dónde se está metiendo. Hay que ser muy cauto, hay que tener mucho cuidado, no desconfianza, pero sí cuidado, porque he conocido personas esquizofrénicas, ¿cierto? Y que venían buscando a veces la parte espiritual bastante asociada a veces a la esquizofrenia porque se pasan de rosca, ¿verdad? En ciertas prácticas, incursionan, inclusive a veces consumiendo algún tipo de alucinógenos, ¿no? Si no están acompañados por un verdadero terapeuta, por un médico en ese sentido. Conozco y tengo amigos que han estado ligados a algún tipo de práctica de esa situación, te cuentan cosas que yo no he experimentado, porque entiendo que no es necesario pasar por esas experiencias hoy en día. Eso Claro. pertenece a veces a un tipo de chamanismo, pero el hombre puede en una meditación profunda, trascendental, llegar a estados elevados de conciencia sin tener que pasar por el consumo de ningún alucinógeno. Y el alucinógeno más conocido, la ayahuasca, ¿no? Yo digo que es el miedo. El miedo. Yo digo que es el miedo. El miedo Eh, produce. hoy en día, fíjense ustedes, observen, simplemente como observador, no como crítico o juzgando, ¿no? Sino como observando. ¿Qué es lo que están queriendo introducir desde los medios masivos, tanto del cine como de ciertas series o algo? Y es el miedo. Es el miedo. El miedo condiciona, el miedo limita, el miedo te debilita, ¿cierto? Tu campo inmunológico, físico se deteriora, estás más propenso a contraer algún tipo de virus, de bacteria. Es decir, hay cosas que desde el miedo, esto está bien estudiado, ¿eh? La cantidad de películas de terror que han surgido en los últimos años tiene un propósito. Pero llevamos a los niños a ver una película de terror porque se tiene que hacer hombre y le estamos contaminando la mente a esta criatura con cosas que crea la propia mente fantasiosa de algo, pero que tiene un propósito desde lo comercial hasta otras cosas que van mucho más allá. Hay que ser muy cauto. Si esto no significa tampoco vivir abortándole cosas al resto, pero cuando vos traes un hijo a la vida es una cosa importante. Hay hasta dibujitos animados con esto. Ah, sí. Hay muchos dibujos animados y cómics detrás de algo que parece aparentemente un entretenimiento, eh, termina deteriorando aspectos que tienen que ver con la familia, con el desarrollo, con el respeto de los hijos para con los padres y viceversa. Entonces lo vemos simplemente como un instrumento mientras tomamos una cerveza con un chocolate en la mano para estar un rato con los hijos y le estamos introduciendo en un momento de terror a la criatura que no es necesario, porque son cristales los niños hoy en día. Se habla de los niños índigos, de los niños arcoíris, de los niños cristales. ¿Estamos a la altura nosotros de saber sobrellevar las capacidades que traen estas criaturas? Es decir, tenemos que revisarnos muchísimo los adultos, ¿no? Es decir, a veces lo vemos como una moda, lo vemos como una cuestión que está de onda, pero hay que estar muy atentos, ¿no? Porque vos no traes un cuerpo a la vida, vos traes un espíritu. Es un espíritu que encarna en ese cuerpo, que confía plenamente en que vos lo vas a saber encauzar en la vida. Tenemos que revisarnos muchísimo. Hoy, desde la pedagogía que se está llevando adelante, no solo la pedagogía educativa de las escuelas públicas o privadas, sino la pedagogía del hogar. Hablamos de la pedagogía como métodos de enseñanza. ¿Y la nuestra? Si quieres cambiar al mundo, cambia tú. Elévate tú. No puedes hacer nada por nadie si no lo estás haciendo por ti mismo. ¿Mm? Exacto. Oscar, te voy a leer una más
no puedo A leer ver. todas, porque quiero Tengo algo que había quedado inconcluso que iba a compartir en este día contigo, porque algunas personas me lo han reclamado y quedó pendiente de una experiencia vívida que tuve, ¿no? Me encuentro lúcido. A ver, la pregunta. en sí es un abrazo para los dos, una hermosa meditación. Ah, ya lo leíste, ¿no? No. Está. En el octógono de Oscar en un retiro, dice, y muchas luces cambiando de colores al retirarnos en el bus de la misión Santa Isabel. Bueno, Juan Carlos de Paula. Muchas gracias, Juan Carlos, por compartir. Sí, tenemos un espacio donde hacemos nuestras meditaciones todos los sábados. Son espacios abiertos. Como nosotros decimos aquí en la misión, no adoctrinamos ni buscamos convencer. Miriam Rendón, saludos, buenas noches, Javier. Oscar es un excelente invitado, ha sido muy interesante el tema. Abrazo de corazón, que las estrellas guíen vuestro camino. Bendiciones. Igualmente, Miriam, para ti tenés un nombre hermoso, ¿eh? Bueno, seguí leyendo tú. Sí, Gerardo Alvespi dice, la ley de atracción es importante también. Lo principal es gracias, gracias, gracias. Y no echar culpas o transmitir hechos que sí, solos nosotros somos los culpables. Y somos los responsables. Cambiaría la última palabra. ¿Sabes? Porque si seguimos usando la palabra, como decíamos, tienen vibración, tienen su peso. Entonces vamos a tener que encontrar palabras que figuren algo que verdaderamente nos saque de esta especie de síndrome cultural en que hemos ingresado y hemos contribuido de alguna manera a transmitirlo. Empecemos a ser responsables de nuestros actos y la culpa desaparecerá como una figura de tratamiento entre nuestras relaciones sociales. Rosa Margarita dice, el silencio, la paz interna que cada alma desea tener y comprender. Hermosa frase. Gracias, Sí. Margarita. Muy buena, desde Puerto Rico. Bueno. Qué lindo Puerto Rico. Puerto Rico es maravilloso. Puerto Rico deja un ejemplo maravilloso a la humanidad. No tiene ejército. Nosotros no necesitaríamos ejército. ¿Cierto? Queremos terminar con las guerras, terminemos con las fábricas de armas. Hay que decirlo. Esto hay que plantearlo en Naciones Unidas, en cuanto foro se tenga que hacer, pero a veces no tenemos voz porque pasa esto que vos decías, ¿cierto? Te censuran. Pero bueno, algún día la inteligencia y el amor superarán a veces la mezquindad y el autoengaño. No tengo ninguna duda en absoluto. No estaré a lo mejor en cuerpo presente, no sé, pero sé que veré un mundo distinto porque mucha gente lo desea. Mucha gente está queriendo ese mundo de paz. La gente, no hay que trabajar por la paz, hay que trabajar para desarrollar el amor y como consecuencia del amor vendrá la paz. Porque si trabajamos para la paz es porque estamos reconociendo que está la guerra. Trabajemos para el amor. Entonces no le ponemos energía. Hay una anécdota muy linda de la Madre Teresa en que la invitan en la India o en un lugar, no recuerdo bien dónde, si los acompañaba para hacer una manifestación contra las guerras. Y ella les dijo, lo siento, pero yo no voy a poder estar ahí. ¿Por qué, madre? Dice, no tiene tiempo. No, dice, porque no puedo estar en contra de la guerra. El día que ustedes me inviten a una manifestación por la paz, yo voy a estar porque es una manifestación del amor. Inteligente, es decir, ¿sabes cómo? Hasta para los metafísicos, ¿no? Que estudian metafísica, a veces cómo funciona la energía. Es decir, la paz vendrá como consecuencia del amor. Esto te lo dice el maestro tibetano también, ¿no? Walkul, uno de los maestros ascendidos de la gran fraternidad blanca, gran hermandad, ¿cierto? Es decir, trabajemos para desarrollar una capacidad mucho más elevada de amor. Muy bien, Oscar. La verdad que ha sido un placer de compartir todo esto contigo, o al revés, que tú hayas compartido mejor con nosotros todo este conocimiento. Ahora sí, te doy el espacio para que puedas compartir lo que habías prometido
desde la Bien, primera vez que llegaste al canal. ¿cómo no? ¿Cómo no? Esto, bueno, siento de compartir esto porque verdaderamente entiendo que es el tiempo. Yo viví esto el 27 de junio del año 96, a las 3:20 de la mañana aproximadamente. Tengo por costumbre ya y por instrucción interna también el de anotar todo lo que podemos llamar sueños, ¿no? Y hay distintas calidades de sueños, pero he tenido uno lúcido, muy lúcido, diría que vívido en esta fecha, ¿no? En el año 96. Que lo he mantenido prácticamente en silencio, no lo he compartido ni en mis conferencias ni en otros aspectos donde a veces me ha tocado participar, porque tenía que tener la certeza de si lo debía compartir o no, por la gravedad de lo que esto puede representar, y tampoco quisiera que los oyentes lo tomen como una verdad absoluta, sí como una experiencia, que después comprobé que no he sido el único que vivió esta experiencia, pero con el correr de los años, porque me quedó eso dando vuelta, para ver si verdaderamente había sido algo vivido o había sido parte de, a lo mejor, esos compartimentos que tiene la mente donde a veces se puede sentir influenciada por algo, ¿no? Y lo termina concretando en ese espacio que llamamos el periodo del sueño. Esto que se vivió y viví, y después tuve otras vivencias también, pero esta considero que debe ser la más fuerte, es en un momento dado en que yo me salgo del cuerpo. No fui consciente en ese momento de que estaba saliendo de mi propio cuerpo. Estaba descansando, eran las 3:20 de la mañana, ¿cierto? Del año 96. Y me encuentro dentro de un espacio circular con una persona que estaba a mi lado, así, atrás, alto, que yo no veía, acá, a esta altura, así atrás mío, pero veía así de soslayo, con el rabillo del ojo, que había ahí una persona, un ser, ¿cierto? No lo distinguí, su vestimenta, no, pero sabía que estaba ahí esa presencia. Y en un espacio así un poco más apartado dentro de esa especie de habitación circular, había otra persona como manejando unos controles o algo así tipo cibernético, ¿no? Como computadoras. En ese instante, esta persona que me acompañaba más próximo me lleva hasta una especie de consola donde había unos monitores que eran de esta forma, así, a ver, si pones la pantalla grande va a poder dibujarse, porque lo tengo dibujado, tengo dibujado y tengo escrito, ¿no? Sí. Bueno, ahí no se va a distinguir muy bien, pero Amarilla la hoja. sí, tantos años, ¿no? Lo tengo guardado porque es como un documento, pero me acerca a una especie de consola donde había un monitor así y así, circular, ¿no? Y toca en el centro, cuando todavía no existían prácticamente las cosas digitales o recién aparecían, no eran de uso muy popular. Hoy el teléfono es todo digital, pero en aquel entonces todo era botonera. Y en este caso toca esa pantalla, la pantalla se enciende y aparece el mapa planisferio de nuestro planeta. En ese instante yo estaba con otra persona observando eso, que era esta entidad que me había conducido delante de ese espacio. Y en ese momento se enciende ese mapa y empiezo a ver clarito el planiferio. De repente empiezan a surgir una especie de bolitas rojas, ¿cierto? Y empiezan a impactar sobre una región específica de Europa, ¿no? Wow. Venían del lado oriental,
oriental, ¿sí? No distinguía de dónde salían específicamente. Solo veía esas especies de capsulitas, ¿cierto? De color rojo. Y empiezan a impactar en el territorio de Europa. Lo que más me llamó la atención es que una de ellas, la primera o la segunda, impacta en Gran Bretaña. Y ahí, literalmente en Gran Bretaña, el mapa de Gran Bretaña desaparece. Es como una gran explosión que produce en ese territorio, modifica sus costas, quedan muy pocas cosas a la vista de ese archipiélago, de esa isla enorme, y se produce una especie de caos, ¿no? Lo tengo aquí dibujado, mi hija lo está viendo también, como estrellitas viajeras escribí, daban impacto contra esas figuras tipo moaires, enormes, y las hacían estallar. El cielo era celeste, las figuras como nubes blanquecinas. Entonces yo miraba eso y observaba cómo estallan algunas en Gran Bretaña, varias impactan, lo tengo aquí dibujado, y en 4 secuencias. Gran Bretaña, estas estrellitas rojas que impactan, Gran Bretaña modificando sus costas, una gran explosión y nada de Gran Bretaña. Paralelamente veía cómo el mapa de América del Norte también se modificaba, era muy claro, se modificaban las costas y también se modificaba parte de las costas, algunas de Sudamérica y de África. Ellos querían compartir la situación de caos que se vivía. América del Norte se modificaba y parte del sur también, escribí. Luego veíamos como Gran Bretaña, algo apocalíptico. El mapa se modificaba y luego nada. Veíamos como un operativo de energía atómica, o al menos eso era la primera impresión que yo tenía con relación a esa vivencia que este ser me estaba mostrando. En un momento dado, telepáticamente, le pregunto si eso era energía nuclear, si eran ojivas nucleares, y en ese mismo instante no obtuve respuesta y volví a mi cuerpo. Ingresé de una forma súbita y desde ese entonces esto me está dando vuelta dentro de la cabeza. Me dediqué, no muy profundamente, esperé primero en meditación algún tipo de respuesta si había en ese sentido, pasaron los años, esto es del año 96, nunca obtuve una respuesta concreta como la visión concreta que tuve en ese instante. Pero empecé a investigar. Después, con el correr de los meses, me di cuenta que había estado dentro de una nave interplanetaria o extraplanetaria y que estas dos entidades me querían compartir algo que podía llegar a suceder. Por eso han pasado varias décadas ya y traté de mantener esto en mi intimidad para no confundir y espero que no haya sido tampoco un instrumento de confusión para quienes son partícipes de esta revelación. Sí, es cierto que fue un sueño lúcido, vívido, me sentí dentro de esa nave con estas entidades y buscando también si alguien había en el mundo podido recibir algo similar. Encontré algo de un vidente austríaco-alemán de apellido Meyer. Tal vez esté, si lo buscan los oyentes. No, Billy Meyer no. No. Otro. No, se escribe Meyer. Mayer. No, Billy Meyer, no, el suizo no. El suizo que tuvo sus experiencias y son comprobadas inclusive por la NASA, aunque a veces no se ha abordado ese tema, ¿cierto? Pero sí, es otro, no recuerdo exactamente el nombre, tendría que haber tomado nota en aquel momento y ya voy a encontrar, porque tomé nota, ya voy a encontrar el nombre correcto, lo voy a seguir buscando.
Y después, ahora un poco más cercanos en el tiempo, me encuentro con una profecía de Benjamín Solari Parravicini, que también habla exactamente de lo mismo. Ahora, una cosa es, desde mi apreciación, o de mi pregunta que hago en este momento y públicamente, por si alguien también la puede responder, o ha tenido alguna experiencia en ese sentido. ¿Era esto una conflagración como una tercera guerra mundial o el inicio de una tercera guerra mundial, cierto? Que llevaba a una situación de caos sin precedente por la liberación de la energía nuclear, o verdaderamente era esto un asteroide que podía impactar en esta región de las Antillas, porque entraba desde Europa, cierto, pero también barría parte de las Antillas, donde también desaparecía parte de Florida, la península de Florida en Norteamérica, parte de Cuba, de Dominicana y de algunas regiones de América Central. Es un tema sumamente delicado de abordar. Creo que ahora últimamente, bueno, ha salido un libro de JJ Benítez también que se llama Gog, creo, donde está novelado como una cuestión entre los astrónomos o investigadores de la astronomía que entran a detectar que llega un asteroide. Bueno, yo no sé si es parte de algo que se pone a conocimiento como si fuese una novela, típico el estilo a veces que hace JJ Benítez, porque muchas personas que han tenido revelaciones verdaderas han tenido que novelar algo, porque si no hubieran sido mucho más perseguidos tal vez. Y JJ Benítez es uno de ellos, me parece, con todo respeto hacia esta persona que ha dedicado toda su vida a la investigación, que no es alguien que delira, sino que verdaderamente va a la fuente, es un investigador de campo, un referente para todas aquellas personas que a veces les interesa toda esta casuística. En fin, yo he querido compartir esto porque también no me lo quiero llevar conmigo. Si algún día me sorprende la partida física, quisiera que se contemple, no para alarmar, no para que se produzca un pandemonium, sino porque verdaderamente estamos siendo visitados y anunciados de alguna manera por estas entidades. Y había a ver si está el otro libro, acá, en este de aquí, de Benjamín ahí. Estaba hoy buscando a ver si podía encontrar esa psicografía de Benjamín Solari Parravicini, que no la encontré aquí entre... No, en los primeros ahí. Estaba buscando una referencia para poder compartir, pero hay algo que encontré que es digno de destacar, que si me lo permitís y tengo tiempo, lo quiero compartir. Esta es una psicografía del año 60. 90. No, 90 no. No puede ser del 90 porque 40. Del año 40. A ver si está ahí. Arrímala un poquito más. Hay mucha claridad. A ver. Sería esta. Ahí va. Sí. Está ahí, ¿eh? A ver ahí. Ahí se ve perfecto. Ahí se ve perfecta. Bueno, esa psicografía que está en este libro Dibujos Proféticos de Benjamín Solari Parravicini, tomo 2, de Editorial Kier. Este profeta argentino muy referente y muy tenido en cuenta, inclusive estudiado por los grandes de la investigación y por algunos organismos en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en África, en Japón. Dice, en el final del tiempo, en la hora primera de la hora, de nuevo bajarán a la tierra los astronavegos del ayer, portando palabras de advertencias. Convivirán estos seres azules la vida con el hombre ciego. Sus naves serán guardadas en altas cumbres de montañosas regiones dentro de sus ya conocidos cráteres. El astronavego astral hará el bien al terráqueo sin ser advertido. Muy claro, ¿no? De este tiempo. El tiempo, estamos viviendo el tiempo. De la hora a hora, como dice él, del fuego.
Eh, y bueno, yo creo que hay algunas personas que también están viendo algo, están compartiendo con nosotros. Me alegro que esto se haya un poco también abierto a muchas personas que están empezando a tener experiencias y van a empezar a recibir advertencias. Siempre mi humilde sugerencia es con los pies en la tierra y con la mente en el cielo, que no se convierta en un delirio popular, sino que estas advertencias llegan. A veces en ese periodo del sueño somos elevados en planos sutiles para tener acceso a estas informaciones, como ha sucedido conmigo. Y también he tenido aquí, que he estado preparando algo que me llegó en un momento, que es un escrito, manifestaciones a través de un contacto, que fue recibida el 11 de septiembre del 2003. Yo la incluyo, esta manifestación, por dos aspectos. Primero aparece, si querés poner pantalla doble, Javier, mejor. Ahí está, gracias. Me aparece en mi lugar de estudio, no sé, aparece súbitamente, está escrito como a máquina, pero no a máquina de aquellas dactilográficas, sino en computadora, y yo la incluyo esto en el trabajo del segundo libro que escribí, que se llama Erx, Mito, Fantasía y Realidad, que te lo voy a hacer llegar en algún momento, y si te venís ahí a Victoria, a lo mejor te lo entrego en la mano y nos damos un abrazo. Bueno. Que sí, es un libro, ya está en la 4ª edición, y está, si querés traerlo en el portafolio, ahí adentro, donde incluyo este hecho que, bueno, es como que alguien entró adentro sutilmente en el lugar donde yo tengo ciertos archivos. Este es el libro, Javier. Para que te pongo en primera plana. Acá aparece la nave, ¿no? Ahí está. Ajá. La nave. Este es el Uritorco, acá atrás. Y esta es la portada, que sería en este sentido doble. Ahí. ¿Esa es una imagen tuya real? Esta es una imagen real. Esta imagen en realidad la tomó mi hermano del alma, Gilmar Baldasso dos Santos, de Brasil, desde la cima del Cerro Pajarillo, que está frente al Uritorco, y tomábamos una foto de la región de los Terrones, que también es una zona emblemática y muy referente no solamente de avistamientos, sino de encuentros. Una cosa es el avistamiento y otra cosa es el encuentro, ¿no? Y eso hay que saber diferenciarlo. El encuentro es cuando hay algo ya premeditado, cuando hay un acuerdo de partes. Y lo otro es un avistamiento que puede ser algo súbito. Bueno, la gente a veces se siente atraída a ver luces o algo, pero de todas maneras la curiosidad es una puerta de entrada, es válida y es respetada. Entonces, en este libro yo incluyo esta manifestación a través de un contacto que me dejan esa hoja en este lugar donde yo suelo trabajar o archivar cosas que verdaderamente me interesan, y apareció súbitamente, no me llegó por correo, nadie me la entregó en la mano. Me levanto una mañana, abro ahí para buscar otra cosa y me encuentro con esta serie de hojas escritas allí, y que bueno, sentí que tenía que incluirlas en este libro porque la humanidad tiene que saber respecto a esto. Y habla precisamente de un contacto que se está estableciendo, ya no a nivel de autoridades, porque las autoridades no tienen mucho interés en que esto se haga popular o se revele. A veces comprendo también su reticencia a hablar directamente de estas cosas, no solo porque se le viene abajo el cuento, sino porque ellos deben establecer que a veces la humanidad no está preparada como para establecer esto como una realidad que convive con nosotros. La gente empieza a hacer testimonio de ellas, pero no aparecen en los medios. Aparece en los medios alguna cosa como un fenómeno. Esto llegará un momento, es la gran noticia. Esta es la gran noticia de la humanidad, que no estamos solos en el universo.
que venimos de otros mundos, que nuestro ADN es una mezcla de ADN hecha del polvo de las estrellas, con algo de gen animal también, modificado a través de los eones. Estamos en un momento trascendental, estamos al final de un ciclo. La verdad debe ser revelada tal cual es. Y como decía la Madre Teresa también, la verdad duele, pero nada sana tanto como la verdad. Por eso el hecho de trabajar tus verdades, ¿cierto? Lo cual no son las verdades absolutas, estas son nuestras verdades. Lo que yo compartí esta noche son experiencias de vida. No tenemos ningún interés de adoctrinar ni de convencer a la audiencia. Y en todo caso de sugerir algo que sea cada uno sí mismo, que se valore a sí mismo, que se reencuentre consigo mismo, que hay mucho más por descubrir dentro de uno mismo, dentro de nuestro propio mundo. Nosotros estamos mandando naves al espacio para investigar otros mundos y estamos desatendiendo el propio. No tenemos esa conciencia despierta lo suficiente para estar preservando este útero de vida que es el planeta. El planeta no es nuestro. Estamos aquí como inquilinos. Un día tendremos que dejarlo esto porque la evolución no se detiene. Entonces, es un tiempo de rever y de estudiar esto, no solamente de la parte del fenómeno. La ciencia está dedicada a esto, solo que no salen las revistas del ramo, ¿cierto? Pero están abocados a esto. Ahora están apareciendo nuevos crop circle en Inglaterra. Me acaban de pasar uno bellísimo, son obras de arte, son códigos. Son códigos. Hay códigos binarios, hay mensajes en eso. Pero pasa como un fenómeno, como algo. Inclusive algunos granjeros que se divierten haciendo esto en las horas de la noche. Todo una parodia, ¿verdad? Entonces se tiene a la humanidad estupidizada con cosas que verdaderamente no son trascendentales. Esto es trascendental. Somos parte de una gran comunidad de almas viajeras que venimos a servir, venimos a hacer esto con sencillez, ¿cierto? Y ni hablar de los niños que están viniendo ahora al mundo. Son ángeles sin alas. Tenemos que estar a la altura de estas criaturas. El plan de la jerarquía espiritual no ha abortado. ¿Que hay interferencias? Sí, las hay. Pero como dice el buen profeta, ¿no? No hay que criticar a la oscuridad. Antes de maldecir la oscuridad, enciende una vela. Y ese yo creo que es el gran mensaje. Cada uno aumentar su propia frecuencia lumínica de luz. Empezar a ser y no aparecer. Y tenemos trabajo ahí, ¿eh? Ahí tenemos mucho trabajo. Oscar, la verdad te agradezco, Pila, por este maravilloso mensaje y todo lo que hemos conversado hoy es un tesoro. Lo voy a atesorar y lo voy a estar compartiendo en todas las redes sociales posibles, porque la humanidad tiene que despertar y tiene que tomar conciencia realmente. Y es un trabajo que nos toca a todos nosotros, lo que tratamos de difundir aquí en nuestro canal y en otros canales, por ejemplo, la voz de la luz, la voz de la verdad. Y la verdad es una sola, el despertar. El despertar de la conciencia, ¿no? Y ese despertar es espiritual. Se están cambiando muchas cosas, las instituciones están en sus momentos de cambiar, de decadencia. Hay un gran caos, pero está también la teoría científica del caos, donde surge un nuevo orden, que no es un nuevo orden mundial como a veces se establecen estas élites, ¿no? Es otro orden, hay un orden superior por eso, ¿no? Y el mismo maestro nos habló, volviendo un poco a la virtud de desarrollar la virtud del perdón, que tiene 4 escalones: la aceptación, la comprensión, la compasión y la gratitud. Como ponía ahí uno de los oyentes, ¿no? La gratitud, el agradecer. Agradece cada día, pero no agradece solo por lo que tienes. Agradece por la vida, agradece porque estás en vida,
Las condiciones son inherentes a su propio desarrollo del ser que te habita. Estamos de inquilinos en este planeta. Tenemos que graduarnos de esta escuela. Entonces estamos en un fin de ciclo que nos permite, un fin de ciclo planetario y solar, además, pues somos seres solares, estamos dentro de un sol, ¿no? De una energía solar que nos mantiene con vida y nos alimenta la energía estelar, el prana de la vida, como decían los hindúes, o la energía onosone, como hablaba mi padre aquí, que ha sido quien abrió las puertas de todo esto a un interés desde otra perspectiva y no solamente desde el fenómeno y la casuística. Somos parte de una gran familia cósmica y no es una creencia ni está en un estado alterado de conciencia o un delirio místico, ¿no? Es la comprobación, es haberte coligado y encontrado con estos seres. Entonces, eso no te hace especial, al contrario, te hace responsable. Porque a veces la gente te ve como un fenómeno, esto hay que sacarlo de eso, ¿no? Hoy el fenómeno es la humanidad resistiendo a tantos embates de las energías retrógradas. Es decir, eso es un trabajo de resistencia. Estamos en la conspiración de Acuario, ¿no? Sí, totalmente. Oscar, ¿te gustaría volver a Historias Reales 2 en 2 semanas? ¿Podés estar? En 2 semanas estaría ya en Victoria, ¿no? Bueno, nos ponemos en contacto, Javier. ¿Te gustaría hacer un programa con el tema de tu padre? ¿Es algún material como para compartir? ¿Algún Sí, video cómo no. que tenga algún mensaje? Y Sí, hacer, cómo no, cómo no. bueno, Yo creo que este hombre que fue mi padre, una historia muy rica de vida, que de alguna manera hay que desmistificarla, porque si no se mistifican las cosas y las personas y se hacen nuevas creencias, nuevos rituales, todas estas cosas. Yo creo que tenemos que hacer síntesis, desmitificar la figura de mi padre, un hombre interesante como toda persona, ¿cierto? Con una historia de vida muy rica y que nos ha dejado un legado, ¿cierto? Y ese legado yo creo que de alguna manera lo estamos llevando adelante. No solo la cuestión familiar, ¿no? Sino verlo desde una perspectiva como humanística. En este tiempo, él tiene... Te voy a hacer llegar un material, Javier, bueno, de una grabación de mi padre que han hecho nuestros hermanos de Figueiras, de la comunidad de Trigueriño, donde, bueno, era una grabación de un cassette de aquellos de los años 80, que lógicamente a través del tiempo también se fue deteriorando y han hecho un buen trabajo tecnológico y auditivo para sacarle todos esos sonidos extraños que a veces quedan grabados y está muy lindo y hay un mensaje trigueriño, yo te lo voy a hacer llegar a través del WhatsApp para que lo escuches y bueno, pertenece a la humanidad, no es nuestro, nada es nuestro. lo compartimos. Sí, hay un poema de Nahual Kuma que dice, nada es tuyo, ya verás, y todo te pertenece. Con caricia todo crece, con codicia lo matás. Se te puso a administrar los bienes de Dios en tierra, no para que hagas la guerra, no para que destruyas. Comienza pensando bien y habla sin distinción. Lo mismo nige en tu vientre que un minúsculo pulgón. Continúa, es un poema de mi primer libro que se llama Las enseñanzas de Nahual Kuma, que es esta entidad que trabaja aquí en ERCS y que, bueno, es un instructor mundial. Ya vamos a hablar de eso también. Uy, Que se historia. presente tu hija también, que después tendríamos que A hacer ver, un programa con ella para que ella nos pueda contar también sus proyectos. bueno, ella está ahora capacitándose también para desarrollar a través del coaching. Aquí estamos. Ahí está. Ahí Hola, está. ¿cómo Buenas noches, un gusto. un honor de volverte a ver. Sí, gracias. Igualmente.
vamos a tener que hacer muy pronto un programita también para que puedas comentarnos todo ese arduo trabajo que venís realizando también. Claro, Cómo claro que ¿Ah? no. sí. Cuando gusten. Muchas gracias. Ahí está, un pimpollo, Sí. ¿eh? Como dice el Sí. cordobés acá, un pimpollo. ¿Eh? Oscar, no te quiero quitar más tiempo. Nos hemos pasado el tiempo. Acá no tenemos tiempo en realidad. Es la predisposición que pueda tener justamente el invitado en desarrollar perfectamente eh, la comunicación con todos los que vienen a aprender de lo que está exponiendo cada uno de los mensajes que recibe o que transmite la persona que está justamente en el programa. Así que ha sido un honor, un placer nuevamente haberte tenido aquí en nuestro canal. Y bueno, ya sabes, tener las puertas abiertas para cuando gustes, me pegas un aviso y me decís, Javier, ¿te parece si hacemos un programa? Y ahí estamos siempre dispuestos con los brazos abiertos para recibir. Muchas gracias, Javier. Pasame vos después los flyers para que yo a su vez también difunda por nuestros medios y nuestros contactos lo que venís haciendo para, para el bien de la humanidad. ¿Mm? Algo que hemos tenido que salir a ocupar estos espacios, ¿cierto? Porque a veces los espacios de difusión masiva no están muy abiertos a estos temas, no les interesa y comprendo. Entonces yo creo que eso ha generado también en nosotros que tengamos que eh, Ya. no guardar hacia adentro esto, sino de buscar otros medios, y ellos nos han promovido a eso, ¿no? A organizarnos de tal manera que la verdad, por lo menos nuestras pequeñas verdades, se puedan unir para hacer una verdad mucho más grande. ¿Sí? Y es nuestra experiencia de vida. Yo te agradezco a vos la oportunidad, agradezco a los televidentes también que se prenden a tu canal, el respeto. eh, no busco convencerlos, simplemente compartir una visión de vida de un hombre simple que quiere vivir en coherencia, que no es fácil. ¿Eh? ¿Mm? No es A fácil, lo pero largo, ¿eh? Sí, se no es fácil. puede, claro, claro, sí. Tengo muy pocas certezas en la vida, pero hay una que quiero compartirla. Lo hacemos a veces en nuestros seminarios, porque le preguntamos a la gente qué es lo más fácil en la vida. La gente se pone a pensar, ¿no? ¿Qué es lo más fácil? Y lo más fácil es equivocarse. Y lo más difícil, y lo más difícil es ser coherente. Así que nos vamos con ese mensaje y que puedas elaborar con tu hermano, ¿cierto? Este trabajo del perdón y que todo lo que hemos conversado hoy, que vos de alguna manera te has abierto a compartir esto más públicamente, podamos a través de la oración, de todos los que escuchamos tu testimonio, también ayudarte a vos, ayudar a tu hermano. Que no quede simplemente como un comentario entre dos personas que son escuchadas por varios. Que todos los que hemos escuchado tu narración, con todo respeto, vos puedas sentirte apoyado para que tu hermano encuentre la voluntad y supere esta situación que de alguna manera todos, en mayor o menor medida, en nuestra familia, a veces tenemos a alguien. Que el amor esté por sobre todas las cosas y un día dejaremos de juzgarnos y empezar a vivir en compasión y en misericordia. Que tengan todos una linda noche, el mejor de los sueños y nos encontramos como todas las noches en la misma estrella. Abrazo de luz. Abrazo de luz, Javier. Un beso para todas y para todos. Un buen descanso. Bueno, queridos amigos, ha sido un placer. Nuevamente lo vuelvo a repetir porque impresionante el programa de hoy. Lo vamos a atesorar y véanlo 2, 3 veces, compártanlo con los demás, porque con un amigo, con un pariente, no importa. Hay que transmitir este mensaje, pedacito de cielo que nos trajo Oscar como regalo aquí para nosotros y para toda la humanidad. Así que tienen ese trabajito, esa tarea de compartir. Y nos vemos esta semana que viene, que tenemos programas muy, pero muy buenos, también interesantes para todos ustedes, ¿eh?
Nos vemos. Acabas de ver Historias Reales 2. No te pierdas el próximo programa. Te esperamos.